Buenas noches, jóvenes. Ahorita sí me escuchan bien. Sí, Lick, sí se escucha. Buenas noches, licenciado. Ok, gracias. Con relación a la clase del día de ayer, jóvenes, los que hicieron la tarea, ¿cómo estamos? ¿Lograron ustedes? ¿Tienen alguna duda con relación a eso? Solo con una consultita. Así como... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que con respecto a la tarea de ayer, solo, más que todo, la estructura de cómo desarrollábamos lo del mandato, porque, ejemplo, yo hice uno que primero había que hacer la estructura y cositas así, ¿verdad, Lick? De ahí la estructura propiamente de esa acta. Una declaración jurada, No, una traducción, una traducción una jurada. traducción, Lick. Ya, vean pues, les voy a comentar algo. Cuando son documentos provenientes del extranjero, realmente en el documento no es que ustedes declaren o vayan a calificar la traducción jurada. ¿Por qué? Porque ustedes, en la mayoría de casos, no les digo que alguien no pueda conocer el idioma al cual se está vertiendo el documento, sino lo pueden conocer, pero el problema es que hasta qué punto su actuación como notarios puede llegar, en ese caso se encontraría limitada. ¿Por qué motivo? Porque no pueden dar fe si el documento realmente de la traducción reviste o sigue los lineamientos para que esa traducción sea fiel. Realmente eso es un papel del traductor jurado, ¿sí? El traductor jurado es el que realiza eso. Ahora bien, todos los documentos, por ejemplo, que son realizados por un notario extranjero y están en otro idioma que no sea el idioma español, deben de traducirse al idioma español. Eso forma parte del documento que se presenta al registro de poderes. Es ahí donde el documento es calificado y, y por así decirlo, al momento de ser calificado, si el registro considera que puede nacer a la vida jurídica, entonces lo opera como tal. Si no, pues suspende el mandato correspondiente. En ese caso, al momento de tomar vida jurídica, tanto el mandato en el idioma original como el documento que contiene la traducción, ya tienen que formar parte de la protocolización del notario. Es decir, el notario no solo va a protocolizar el mandato correspondiente, sino también la traducción jurada. Entonces no hace falta que en cierta forma lo califique porque el notario al darle cumplimiento a la ley, ¿qué es lo que está haciendo el notario? Protocolizar, y eso implica no solo el documento en sí, sino también en la protocolización debe estar debe estar incluida la traducción correspondiente, ¿sí? Entonces, cuando usted, porque yo veía su documento, Betsy, cuando usted hacía, a ver ahí, calificaba la traducción, sí tiene que tener cuidado porque entonces está asumiendo un rol que no le corresponde y otra eso podría inclusive derivar en algún tipo de responsabilidad porque usted está llegando hasta ese punto. No sé si me voy a entender. Gracias, licenciado. Sí, aún consignando los datos del traductor, o sea, que sí está registrado y todo eso. Por supuesto, es que ustedes de hecho, ustedes pueden consignar que el documento protocolizado no solo corresponde al mandato, sino también a la traducción jurada sobre el mismo y consignando los datos del traductor. Pero recuérdense que la responsabilidad de la traducción la tiene el traductor, por eso se le conoce como traductor jurado. Es una traducción jurada la que se realiza. Entonces, en ningún momento el notario puede decir que reviste los documentos porque la traducción jurada es aparte. Ahora bien, ¿qué sí, qué sí es obligación del notario? Porque el notario en la protocolización no califica el documento en sí. Lo que califica, veamos así, es que el documento por lo menos contenga los elementos esenciales. ¿Qué elementos esenciales? Nosotros conocemos y ustedes sabrán
que tenemos un mandato especial, un mandato general, tal como ya se los había hecho ver, y en todo caso el mandato judicial, contenido en la ley del organismo judicial. Pero mandatos administrativos o mandatos de operantes o eh, mandatos de, podría ser un ejemplo, mandatos de aplicaciones de reconocimientos vitalicios, por ejemplo. O sea, con obligaciones que ya van a comprometer más a una persona. Eso no los hemos visto tanto acá en Guatemala. Sí, esos no están reconocidos por nuestra legislación. ¿Qué es lo que sí manda qué es lo que sí permite nuestra legislación? Que al momento de tener nosotros un mandato como esos, si el mandato es administrativo, por ejemplo, nosotros califiquemos las funciones que se le están delegando al mandatario y en base a eso, nosotros acomodemos el objeto del contrato. Entonces nosotros vamos a, a protocolizar, ya no como mandato administrativo, sino vamos a protocolizar, por ejemplo, si nosotros las funciones vemos que son especiales, nosotros vamos a protocolizar un mandato especial. Si vemos que las funciones son generales, un mandato general, con representación o sin representación, dependiendo cómo veamos si se compromete en sí el mandante o el compromiso en sí lo asume el mandatario. Entonces ahí vamos a ver nosotros si es un mandato con representación o sin representación. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de los mandatos, pero la calificación en sí de qué tipo de mandato es el que vamos a protocolizar, eso sí le corresponde al notario. ¿Por qué motivo? Porque si no lo hace así, imaginémonos que lo protocolice eh, como mandato administrativo, cuando llegue al registro de poderes, el registro de poderes se los va a suspender porque ese tipo de mandato no existe en nuestra legislación. Entonces, no sé si me voy a entender por ese lado, jóvenes. Sí, ¿Estamos ahí, Betsy? sí, le comprendí, gracias. Sí, entonces la función en el acta de protocolización es esa, es esa. ¿Qué documentos se pueden protocolizar? Código notariado, ¿quién me indica? Jóvenes, código notariado, ¿qué documentos se pueden protocolizar? Jóvenes, código notariado. Los documentos o diligencias cuya protocolización está ordenada por la ley o por el tribunal competente, también los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas y los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, y eso es en base al artículo 63 del Código de Notariado. Artículo 63 Del Código de Notariado. del Código Notariado. ¿Están ustedes de acuerdo, jóvenes? Hizo falta uno, los documentos que provienen del extranjero. Exactamente. Entonces, vean, pues, protocolaciones. Es un artículo que nos manda a indicar a nosotros qué es lo que debe contener, más que todo, qué documentos se pueden protocolizar. Y el siguiente, los requisitos que debe llevar el acta de protocolización. Uno de ellos que haga falta y le suspenden la protocolización, es decir, no la puedo operar. Entonces, vean esto. Primero, son documentos que tenemos nosotros que tener en concordancia con nuestra legislación. Documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Si la ley ordena la protocolización, por ejemplo, ¿qué documento debe protocolizarse de conformidad con la ley? Jóvenes, el acta de matrimonio, ¿sí o no? Sí, Sí. El acta de matrimonio, lo único es que el acta de matrimonio no tiene, si se percatan ustedes, no tiene plazo para eso. Por eso es que en la práctica los notarios no es que lo hagan. No es que estén bien ustedes a los notarios muy juiciosos protocolizando las actas de matrimonio, pero sí está ordenada en ley. El problema es que no hay plazo para eso. O por tribunal competente. Si el tribunal ordena que se protocolice, lo ordena el notario que la protocolice, el notario debe protocolizar ese documento. Sencillo. Entonces, dos situaciones. Por ley o porque un juez competente lo ordene. Por favor, prendan todos su cámara. No veo a algunos encendiendo su cámara.
Siguiente inciso, documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Si los documentos tienen legalización de firmas, pueden ser protocolizados también, ¿sí? Documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, sí pueden ser legalizados. Imaginémonos un documento, por ejemplo, una certificación extendida por una municipalidad, una certificación, una constancia de derechos posesorios, donde la municipalidad hace ver que el bien inmueble lo ha tenido en posesión determinada persona por años, bajo el temor de que posteriormente la municipalidad ya no pueda darle reconocimiento, ese documento se pueda extraviar, una persona sí puede protocolizarlo. ¿Quién comparece? Normalmente la persona a cuyo favor está el documento, la que le solicita al notario la protocolización, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tomar ustedes en cuenta. ¿Qué situación deviene de esto? Otros documentos, por ejemplo, un reconocimiento de deuda o un arrendamiento, aunque no tenga legalización de firmas, sí puede protocolizarse, pero tiene que comparecer ambas personas o los otorgantes tienen que comparecer en el acta de protocolización, porque ellos van a ser los que le van a requerir al notario dicha protocolización, valga la redundancia. Y por supuesto, también los documentos provenientes del extranjero, en este caso, refiriéndose exactamente a los mandatos. Eso tienen que anotarlo ahí. ¿Por qué es importante en el caso de los mandatos? Porque los mandatos sí van a cumplir o su función es que el mandatario realice determinadas funciones acá en Guatemala en nombre del mandante. En ese supuesto, tienen que ustedes considerar que el mandato sí debe estar debidamente operado en el registro electrónico de poderes, por lo tanto, debe de protocolizarse. Alguien me dirá, pero es que el mandato ya viene autorizado por notario, por supuesto, pero como es un documento que viene en papel simple, ojo con eso, en papel simple, de conformidad con la ley, debe de protocolizarse. ¿Estamos ahí? ¿Qué otro documento debería protocolizarse aparte del mandato, jóvenes? ¿Quién me dice? Oh, recuérdese el mandato debería estar, por ley, debería estar en hoja de papel sellado especial por protocolo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Jóvenes, jóvenes, están muy callados, responden. ¿Sí? Sí. Entonces, si estamos de acuerdo en que debería estar en hoja de papel sellado especial por protocolo, ¿qué pasa con los mandatos que son provenientes del extranjero? ¿Vienen en hoja de papel sellado especial para el protocolo? No, licenciado, es en papel No, bond simple. licenciado, hojas POM. No. Entonces, ¿qué es lo que pide la ley? Porque esos tienen que formar parte del protocolo del notario. Para que esos documentos pasen a formar parte del protocolo del notario, existe un instrumento que se le conoce como acta de protocolización. Esa acta de protocolización es la que utilizamos para incorporar documentos al protocolo notario. ¿Qué documentos? Documentos que son extraprotocolares, es decir, que no han nacido como protocolares, como por ejemplo documentos privados, los que están contenidos en el artículo 63 del Código Notariado. O bien, en este caso, ese tipo de documentos, como por ejemplo, en un mandato proveniente del extranjero. Igual suerte podría pasar, imaginémonos que dos personas realicen una compraventa en el extranjero y el notario sea guatemalteco. ¿En qué hojas? ¿Será que el notario puede hacerlo en el protocolo que fue asignado a su cargo estando imaginemos un caso, en Madrid, España? ¿Será que podrá hacerlo? No, licenciado, tiene que hacerlos en hojas de papel bond y protocolizarlo al regresar al país. Sí, solo corrección. Está muy bien lo que está indicando Kimberly. Solo corrección es bond. Papel bond, el bond fue acuñado porque antes era una marca. Papel, por eso decía hojas de papel bond, porque lo más común era que esas fueran las hojas que se vendieran en la librería.
pero nosotros como notarios no podemos proporcionar marcas, por eso solo decimos hojas de papel tamaño oficio, hojas de papel tamaño carta, dependiendo de las medidas que se estén utilizando. Entonces, en ese caso, el notario lo hace en hoja simple, ¿sí? Ya sea tamaño oficio o tamaño carta. Cuando el documento viene a Guatemala, obviamente el documento tiene que venir con la apostilla, o si en dado caso el país no está adscrito a dicho convenio, tiene que venir con los pases de ley. En consecuencia, no es solo el documento en sí, porque ese documento no forma parte del protocolo asignado al notario, sino que para que pueda ser parte del protocolo, ese documento, y es más, para que pueda presentarse en el registro general de la propiedad y ser operado esa compraventa, debe de protocolizarse. El notario debe protocolizarla, pasa a formar parte del protocolo del notario, y ya una vez protocolizada, el notario realiza el testimonio y lo presenta en el registro general de la propiedad, pero ese testimonio lleva copia del acta de protocolización y obviamente lleva copia del documento protocolizado, y el notario hace ver que es una compraventa traslativa de dominio. En ese sentido, ya la opera el registro correspondiente. Entonces, no solo son los mandatos. ¿Entendimos esa parte? ¿Dudas con esto? No, Nick. No, Lick. Gracias. Entonces, para que lo tomemos en consideración, ya vimos que puede protocolizarse en un documento, por ejemplo, un mutuo, un contrato de obra, puede haber una cláusula de protocolización. Ahora ustedes hicieron un acta de protocolización. En el acta de protocolización se percataron que ya es diferente porque es un instrumento. Eso no está dentro de un contrato en sí, sino ya es un instrumento que va con un número de orden y todo en el protocolo asignado al notario. Si no, bien. Buenas noches, licenciado y compañeros. Solo con una duda. ¿El mismo notario puede realizar la protocolización? Por supuesto, por Gracias. supuesto, el mismo notario. De hecho, les voy a comentar, a mí me ha tocado estar en una ocasión, ni lo tenía pensado, sino di el aviso porque tenía que salir al extranjero. Procuro siempre darlo, porque pues de una u otra forma uno no sabe en cuándo le va a salir más de algún trabajo, y pues normalmente los trabajos en el extranjero son mejor pagados, sobre todo si es en el caso de Europa o Estados Unidos. Entonces, yo doy el aviso, y estando justamente en otro país, me solicitan un documento, pues las hojas que tenía en la mano las hago el documento, autorizo, me lo firman, lo autorizo. Obviamente se tienen que realizar como corresponde, y una vez que lo tengo ya en Guatemala, cuando yo vengo de regreso, procedo a protocolizarlo y lo presento en el registro como corresponde, que de hecho era un mandato, y ya sin ningún problema, ¿sí? Estamos ahí, entonces sí lo puedo hacer. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué es lo que está en las reformas que se pretenden hacer llegar con el nuevo Código Notariado? El nuevo Código Notariado, de acuerdo a algunos que han analizado a fondo dichas reformas, para ellos no es prudente, porque ellos dicen que ya el notario ya no podría estar en el extranjero remitiendo los documentos, sino que tendría que ser el mismo notario que tendría que hacer eso. Mientras que en la actualidad lo más común, quizás es por eso es que pregunta Novia, porque lo más común es que otro notario sea el que faccione el documento, el que lo autorice y lo remita a Guatemala para que sea otro notario que lo protocolice. ¿Es correcto, Novia? Sí, Lick, ya había escuchado de casos así, entonces por eso le hice la pregunta. Sí, exactamente, porque es lo más común, porque vemos sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios notarios radicados, entonces es común de que ellos, como están radicados en Estados Unidos, su actuación la lleven allá, la realicen en documentos simples, pero la remitan a Guatemala para que sea otro notario que se encargue de la protocolización, y sobre todo en el caso de los mandatos, lo presente en el registro electrónico de poderes y ya surta efectos en Guatemala. Lo que sí no es muy común, por ejemplo, es el caso de las compraventas.
pero pueden haber otros documentos también, convenios, pueden incluso haber reconocimientos de deuda en el extranjero y fácilmente se puede venir a Guatemala y protocolizarlos como corresponde para que pasen a formar parte del protocolo del notario. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Porque ahorita el tema que vamos a entrar ya es más delicado. Ya vimos la cláusula de protocolización. Ya ustedes se encargan ahorita de manejar la protocolización. ¿Dudas con eso? Luis. Licenciado, buenas noches. Esta es la razón entonces por la que se consigna al final por mí ante mí, porque es el mismo abogado el que protocoliza el documento, pregunto. Ok, ahí tenemos, excelente la pregunta, Luis. Ahí tenemos que advertir algo. No siempre va a ser por mí y ante mí. ¿Por qué? En el artículo, si ustedes se percatan, en el artículo 63 del Código Notarial, que ya leía su compañero, la primera parte, documentos sobre diligencias cuya protocolización está ordenada por la ley o por tribunal competente. En el caso de ser ordenadas por la ley, es el notario que protocoliza por mí o ante mí, ¿sí? Porque la ley le está ordenando al notario hacerlo, entonces le está facultando para que protocolice el documento. Caso, el acta de matrimonio, ¿sí? Y el acta de matrimonio, de hecho, el mismo notario puede ser el que la ha faccionado porque puede hacer que él sea el mismo que haya, de hecho, debería de ser el que haya autorizado el matrimonio y por lo tanto después esté obligado a protocolizar el documento. Entonces, sí lo hace por mí ante mí, ¿sí? ¿Qué quiere o por qué es por mí ante mí? ¿Quién me dice qué diferencia por mí ante mí o el ante mí? ¿Quién me lo explica? Porque ya hay una firma antes, licenciado. ¿En qué caso? ¿Podría ser una ampliación, una modificación? Diferente, porque incluso ampliaciones, modificaciones a veces es por mí ante mí. Vean el caso. Esa ante mí cuando el documento va a llevar firmas antes. Cuando no va a llevar firmas antes es por mí ante mí. Dicho de otra forma, cuando el notario va a asumir la responsabilidad de ese documento, va a ser por mí ante mí. Y cuando la ley permite, o mejor dicho, la ley obliga que estén una de las partes o todas las partes del documento, entonces ahí va a ser ante mí. ¿Qué es lo que va a diferenciar en el acta de protocolización? Porque ustedes lo que hicieron fue de un mandato proveniente del extranjero, entonces ahí es por mí ante mí. Ahí el notario no necesita que estén las partes, porque ya la ley le faculta para ello. Ahora bien, ¿cuándo cambia? En la segunda parte del artículo 63, documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Cuando los documentos privados, pero tienen legalización de firmas, basta con que estén. Vean esto, en donde está el siguiente caso. En los casos previstos en el inciso primero, la protocolización la hará el notario por sí ante sí, es decir, por mí ante mí. ¿Por qué? Porque la ley lo está ordenando, el tribunal. Entonces el notario lo puede hacer por mí ante mí. Casos previstos en el inciso primero. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Si se dan cuenta, la misma ley les está diciendo cómo. Y en los casos del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. ¿Por qué? Porque en el caso del inciso 3, estamos hablando de documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Como no haya un notario que esté dando fe que las firmas son exactamente las mismas, no hay un notario que esté autenticando eso, dando fe de esas firmas, entonces la ley obliga a que todas las partes que estén en el documento comparezcan en la protocolización. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber firmas antes de la del notario, entonces no puede ser por mí ante mí, sino tiene que ser ante mí. En el acta de protocolización que ustedes realizaron es un documento proveniente del extranjero, exactamente un mandato. Al ser un mandato, la ley permite, como es una diligencia ordenada por ley, esa está en el caso del inciso primero, que es el notario la hará por mí y ante mí. ¿Estamos ahí?
Sí, licenciado, gracias por la respuesta, Lick. Sí, ¿alguien más? ¿Dudas? Lick, entonces solo para ver si caché bien, cuando uno hace los documentos por mí, ante mí, no necesariamente es que yo haya realizado el documento en el extranjero. Por ejemplo, que yo me haya ido a Estados Unidos, No. haya realizado el mandato, haya regresado y yo lo haya protocolizado. No, puede ser Sino otro notario, inclusive puede ser un notario extranjero. ¿Qué es lo que cambia? Que si es notario extranjero y está hecho, por ejemplo, en inglés, al tenerlo en Guatemala debe ser traducido por un traductor jurado, ¿sí? Un experto en el idioma. O si es por notario guatemalteco, no va a necesitar la traducción, ¿ya? Y ahí se eliminan, inclusive, se elimina la carga de los pases de ley y todo lo demás. ¿Ya me entienden? Esa es la ventaja, porque al ser autorizado por notario solo viene a Guatemala y se cubre el impuesto correspondiente, obviamente por ser un mandato. Pregunto, ¿dónde van a adherir ustedes los timbres? Si es un mandato general, saben que son 10 quetzales de timbre fiscal, y si es un mandato especial, saben ustedes que son 2 quetzales de timbre fiscal, en este caso 4 timbres fiscales de 50 centavos. ¿Dónde van a adherir ustedes el documento? Perdón, ¿dónde van a adherir ustedes esos timbres? ¿Dónde van a pegar esas estampillas fiscales? En las razones que usted extendió. No. En el documento que viene del extranjero sería en este caso. Exactamente, porque la ley ordena que ese impuesto se debe cubrir en el documento original. ¿Cuál es el documento original? El mandato proveniente del extranjero. Ahí es donde tienen que pegar las estampillas fiscales, ya sea el timbre fiscal de 10 quetzales o si fuera un mandato especial, los 4 timbres fiscales de 50 centavos, que hacen un valor de 2 quetzales. ¿Estamos ahí? Ya lo vamos a ver en la práctica, es que lo que no han visto ustedes en la práctica, ya les voy a empezar a enviar imágenes y vamos a empezar a analizar eso, pero para eso es necesario trabajar un taller. Ya lo estoy programando, estoy solicitando el apoyo para eso. Entonces, próximamente van a tener ustedes un taller más práctico para poder motivar eso. Ahorita lo que necesito es el tema de comprensión. Entendemos que ese impuesto lo tenemos que cubrir en el documento original, ¿verdad? ¿Sí, Luis? Me surge una duda con respecto al ejemplo que usted nos ponía de documento que viene, en este caso, en otro idioma. Al tener acá ya la traducción jurada, esto también se debe consignar dentro de las cláusulas. Debería ir razonado ya en la protocolización. No, o sea, tienen que hacer ver que es un mandato proveniente del extranjero, pero obviamente dentro de la protocolización ustedes van a incluir la traducción jurada, van a hacer ver que se protocoliza el documento y a su vez también la traducción jurada. Ojo, eso forma un mismo documento. El mandato versus la traducción jurada, un documento que se va a protocolizar. Por lo tanto, no se puede poner en una parte del protocolo el mandato y en otra parte del protocolo la traducción, sino tienen que ir pegados, por así decirlo. Primero el mandato y después la traducción. Entonces, se van a foliar, por ejemplo, si le corresponde el folio 5, empieza por el folio 5, 6, 7, 8, 9, fuera del mandato, y unas 5 hojas más de la traducción, consecutivamente tiene que llevar los mismos números de foliación. ¿Sí? Ok, listo, licenciado, gracias. Hay técnicas de protocolización también, porque yo ya revisé los documentos, vi algunos errores también, pero voy a ir corrigiendo parte por parte, porque ahorita me interesa más ámbito de comprensión. ¿Sí? Entonces voy a ir corrigiendo parte por parte y les voy a ir señalando eso a ustedes, pero déjenme ir checando, porque son bastantes documentos. Voy a ir tomando los errores más delicados que ustedes han tomado minutos y vamos a ir puliendo eso. ¿Comprendimos esta parte para continuar, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con contratos traslativos dominio, pero voy a empezar con la parte más álgida, porque tenemos el mutuo o el préstamo. Mutuo, porque estamos refiriendo a un préstamo, ya sea
mutuo con garantía bancaria o un mutuo con una garantía mobiliaria, lo que antes se conocía como mutuo con garantía prendaria. Y el reconocimiento de deuda. El mutuo lo van a encontrar ustedes sin mayor problema, van a encontrar minutas. ¿Dónde se les va a dificultar? En el caso de reconocimiento de deudas. De hecho, ustedes van a tener que realizar un mutuo con garantía hipotecaria. ¿Qué es lo que les voy a dar yo acá el día de hoy? Porque yo les estoy poniendo a ustedes y los estoy llevando de la mano, pero necesito que pongan de su parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a analizar un reconocimiento de deuda. Posteriormente, quiero que ustedes, de forma autodidacta, vayan y busquen las diferencias entre el mutuo y el reconocimiento de deuda, porque ese va a ser el tema para terminar de pulir unos 10, 15 minutos en el siguiente día de clases y posteriormente entrarle a todo lo demás. Y ojo, recuérdense que ya viene su examen. Entonces, sí o sí tienen que entender estos temas. Considero que no se les va a dificultar, jóvenes, porque hasta ahorita el hecho de estarles dejando las tareas todos los días les está ayudando a que ustedes vayan practicando y que por lo menos estén analizando los conocimientos que les he ido dando versus lo que ustedes van adquiriendo de formación autodidacta. Pregunto, ¿está bien así como estamos llevando las clases o consideran que algo se les está dificultando? Quiero sus opiniones, jóvenes. Sí, que está bien. La verdad es de que es un poquito Muy correcto a bien, veces Lick, con, muy bien. con las esculturas, pero sí está bien. Marco Antonio. Lick, buenas noches. Buenas noches, Buenas compañero. noches. Sí, vamos bien con lo que usted está diciendo, pero como usted bien lo mencionó y los demás compañeros, algunos lo han dicho, la práctica presencial es, creo que la más esencial. Yo sé que ella dijo que está buscando para poder reunirnos, pero sí, ahí en la práctica presencial, ahí podemos corregir muchas cosas y vamos a aprender más. Eso es lo que yo le pediría nada más, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo con eso. De hecho, estoy preparando ya un primer documento, no solo para que lo analicen, porque de nada me sirve trasladárselo a ustedes si no lo vemos en la práctica. Lo que estoy trasladando ya es un taller práctico para ustedes, por lo menos de unas 4 o 5 horas. Entonces necesito yo medio día a ustedes para ir viendo la práctica y ya una vez de ese lado creo que se les va a facilitar más. Elmer Pérez. Buenas noches, compañeros. Licenciado, yo me preguntaba si usted fuera tan amable, porque pues con las escrituras pasadas pues nos tomamos el tiempo de ver las escrituras pues en clase, ¿verdad? Con respecto a la de la semana pasada, pues si bien, o la clase pasada debo decir, si bien usted la explicó y creo que pues ahora minimizó las dudas que tenía la mayoría, al menos en mi caso, sí me preguntaba si usted fuera tan amable tal vez de extendernos un ejemplo por Classroom, solo para ver cómo la estructura, porque creo que en la estructura de esa parte en específico yo sí tuve un poquito de problemas ayer. Vale, miren, pues vamos a hacer algo. Les voy a pasar yo, al finalizar la clase, les voy a enviar un enlace de YouTube donde tengo guardadas unas conferencias, unas capacitaciones que he dado para algunos profesionales. Y eso tiene desde la práctica, desde el inicio, tomándolos de la manita todos. Pues, considero que al momento de ver eso, quizá les vaya a ayudar a ustedes más. Si les parece, yo les puedo enviar el enlace. Yo les pediría que fueran celosos ustedes con el conocimiento, porque eso es básicamente para ustedes. Pues tampoco me pongo con que se lo den a otras clases, pero la idea es que les funcione y que les sirva a ustedes. ¿Sí? No les digo otras clases, no porque quiera yo un egoísmo en eso, sino porque muchas veces mi intención no es discutir con otros profesionales del derecho. Yo respeto la redacción de cada uno y el criterio de cada uno. El problema es que muchas veces algún colega va a decir, mire, usted le explicó una forma, el otro, mire, tampoco otra forma, y no es mi intención tener una pugna con eso. Mi intención es volverlos a ustedes, crearles, incentivarlos a ustedes para que se conviertan en científicos del derecho. Yo no pretendo tener la razón total. Mi intención es crearles
fomentarles el interés por el estudio del derecho notarial. Es una ciencia que todavía hace falta por descubrirla y ha ayudado un montón a la sociedad y que nos puede abrir a nosotros las puertas a nivel internacional, pero que necesitamos que cada uno de ustedes pues adquiera ese interés y no le tenga miedo. Realmente esto no es complicado, solo es irlo entendiendo, entender la ley. Eso sí, el estudio constante, eso no lo tienen que dejar. Pero yo les voy a mandar eso. Si ustedes están de acuerdo, yo les voy mandando eso de las clases y ustedes lo van viendo. Obviamente yo puedo ir viendo quién ingresa o quién no ingresa, incluso hasta cuánto tiempo han estado conectados viendo la clase o no. Eso lo puedo ver yo desde el sistema, porque el sistema me envía un reporte de cada usuario. Si están de acuerdo, yo se los puedo enviar. Yo no me voy a poner a ver, obviamente, quién estuvo, quién no estuvo, porque eso ya es personal. Y posteriormente, por lo menos en lo que llegamos a las clases presenciales, para poder ayudarles. No solo a ustedes les hace falta las clases presenciales, también a mí. Me hacen falta las clases presenciales porque el derecho notarial para mí sí es fundamental que sea de forma presencial. Pero, ¿están de acuerdo en eso? Ustedes me dicen. Sí, gracias, Lick, sería Sí, excelente. licenciado. Gracias. Lick, no, y también comentarle y... Sí, dale, compañero. Perdón, compañero. Solo con respecto a lo que usted decía y lo que decía el compañero, que es importante la práctica y la clase presencial. No sé si al momento de ya tener usted una respuesta de parte de quien nos está apoyando, si va a ser, no sé, posiblemente un fin de semana que nos podamos reunir, sea sábado. Si fuera domingo, pues yo en lo personal no tengo problema, pero el sábado por temas laborales, yo sí apelaría a su buena voluntad de que pudiéramos, tal vez después de mediodía, porque a mí sí me gustaría y me interesa mucho tener que estar presente en esas prácticas, ¿verdad? Pero al final, pues es mayoría que realmente la que decide, ¿verdad, Lick? Claro, el problema es que, vean, nunca se llega a quedar bien con nadie, porque yo les puedo decir en la práctica, algunos me dicen sábado, lo hacemos sábado y resulta que después me termina diciendo es que a nosotros nos queda bien domingo. Hago domingo la actividad y me resulta diciendo es que a nosotros nos queda mejor sábado. O algunos trabajan en la mañana, otros trabajan en la tarde, entonces es complicado. Muchas veces se tiene que tomar. En San Carlos no se puede responder al interés de solo uno, entonces tengo que tomar yo el horario que tengo y muchas veces sacrificar también la mañana o la tarde para hacer esto. Lo que sí he visto es que lo más común es que la mayoría tenga tiempo por la tarde. Entonces, podría ser como que vamos a hacer una encuesta de ver cuál es el porcentaje ganador y operarlo en relación al bien común, porque tampoco puedo quedar bien con la mayoría o con todos, ¿va? Siempre va a haber más de alguno que vaya a poner alguna excusa y se respeta, pero no puedo quedar bien con todos por eso mismo. Entonces, debemos ver por la tarde un horario, por ejemplo, de 2 a 5 o a 6, y ya entre ustedes podemos hacer equipos para, no sé, ponernos de acuerdo en hacer un café o algo, y porque la jornada sí se vuelve extensa, pero créanme que no es una jornada cansada, no es una jornada, bueno, que los vaya a aburrir, sino es una jornada muy entretenida, porque es práctica, 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 pero que les va a servir a ustedes un montón. Entonces, lo que podemos hacer es eso, hacer una encuesta y dependiendo de esa encuesta, pues ya tenemos el horario para el día de clases. Obviamente tendría que ser fin de semana, o salvo que administración de la facultad me permita hacerlo entre semana, pero en cuyo caso quizás tendríamos lo más 2 horas. Yo pienso que sería mejor fin de semana para tener más tiempo, pero ustedes me dirán cómo les queda mejor. Gracias, Lick. Su respuesta creo que es muy, muy objetiva. Igual yo quedo atento al final. Lo de la encuesta, pues es una muy buena opción para ver al final lo que le conviene a la mayoría de compañeros, Lick. Pero agradezco mucho su respuesta, licenciado. Perfecto, estamos para servir. Y vean, no se compliquen tampoco, porque como les digo yo, vean, yo lo que estoy viendo es participación en la clase, que estén activos, que estén haciendo los trabajos. Por eso yo veo, cuando la vez pasada les pedí que por favor guardáramos el horario para estar mandando los trabajos. He visto que algunos no lo hacen, veo también como muchos se conectan, pero no están presentes en las clases. Realmente mi intención no es obligarlos, no es obligarlos. Inclusive ahorita
como ven, es difícil que yo logre abarcar todos los temas del curso. Ahorita ya traía yo el otro documento para podérselos presentar a ustedes. Es bastante interesante, bastante interesante. Entonces, el problema de este tipo de documentos, como ustedes sabrán, es que no, si lo ven ustedes en pantalla, es que lleva bastantes aristas que ustedes sí o sí deben de conocer. Vean, ahí tienen la garantía hipotecaria, luego van viendo ustedes ciertas cláusulas donde pueden ustedes ir viendo cómo se configura cada obligación. También van a ver de pronto, como en este caso, van a encontrar ustedes acá el valor de la hipoteca, la constitución como tal. O sea, van a pensar que es algo sencillo, por ejemplo, lo vamos a ver así, pero si quieren mi opinión, en este documento nosotros podemos analizar también una protocolización. De hecho, yo en un reconocimiento de deudas he hecho protocolizaciones. ¿Qué protocolizo? Muchas veces el documento donde se ha hecho el reconocimiento de deudas eh, parte, sobre una parte de la copropiedad, de una propiedad en sí, pero son copropietarios. Uno de los copropietarios él compromete su parte como copropietario, pero ese compromiso no lo puede adquirir por sí solo, sino necesita contar con la autorización de los otros copropietarios por el derecho de tanteo. Muchas veces podemos decir, ellos pueden comparecer y aceptar en el instrumento, en el reconocimiento de deuda, que se haga ese reconocimiento, perfecto. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no lo quiere hacer en el instrumento? Existen documentos que se pueden hacer, por ejemplo, una declaración jurada. En una declaración jurada, uno de los copropietarios puede aceptarlo, puede hacer ver que sí se le hizo se le informó a él sobre el reconocimiento de deuda y que él no presentó ninguna oposición, pero el registro, si no cuenta con ese documento, no les va a operar la garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? O adjuntan en el testimonio en sí la declaración jurada, o bien protocolizan la declaración jurada y la hacen parte de ese testimonio que van a presentar al registro de la propiedad. Entonces no le van a poner ningún pero, se los van a operar sin ningún problema. Pero eso lo quiero que lo aprendan acá. Sin embargo, hoy, viendo las dudas y que prácticamente tenemos media hora para eso, considero que ya es complicado darles este tema que ya lleva que teniendo muchas aristas. Pues me gustaría explicárselos a ustedes de una forma donde no donde no tengamos esa prisa al tiempo y donde ustedes no estén muy acomodados que ya es tarde o estén demasiado cansados. Entonces, mejor, si ustedes están de acuerdo, lo dejamos para el siguiente día de clases, pero sí me gustaría que nos pongamos de acuerdo en esas dudas que han ido plasmando y en si efectivamente para ustedes, porque vean, a mí no me preocupa porque son temas que yo ya conozco y que cada día, pues no es que por el hecho de conocerlos yo deje de prepararme, sino yo los preparo, yo busco, veo si hay cambios incluso en la legislación, porque no les voy a dar algo que no, al final en la práctica no les va a servir. Pero ustedes, si no solventan sus dudas, a cómo va la situación, jóvenes, viene fuerte para ustedes en el tema sobre todo en el tema de qué van a hacer ustedes si no entienden esto en la práctica, al final, o aunque trabajen en juzgados, porque muchos que trabajan en el organismo judicial tienen la intención que cuando se gradúan van a ir a ejercer el derecho notarial. Si ustedes no comprenden ese tema, pues, pobrecitos, pero ¿qué van a hacer? Entonces, esa es una. La otra, si se van a dedicar a ser abogados, les comento y les doy, con la pena del caso, les voy a dar una mala noticia. Si no conocen el derecho notarial, siendo abogado,